La Revolución de El Salvador. ¿Fue la Revolución de El Salvador exitosa para el país y la región? La revolución en El Salvador sí fue exitosa en la mayoría de los aspectos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, hay unas metas que no se lograron completar en su totalidad con la revolución. El Salvador se encuentra en la región centroamericana. Ahí, justo ahí, tiene como vecinos a Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Mar Pacífico. Su producto principal actualmente y desde hace mucho tiempo es el café, el cual es producido, vendido y comerciado por el mismo grupo limitado de personas que hacen el gran trabajo tomando todo el dinero y uno no es tan bueno manejando la economía. Nosotros somos conocidos como las 14 familias. Estas eran los dueños de todo el café y de todo El Salvador y teníamos control absoluto sobre todas las tierras. Sin embargo, este grano no siempre fue el producto principal de exportación. Antes era el añil, el cual después de la creación de tintes artificiales hizo que el país entrara en una crisis económica, ya que ese era el producto principal de exportación. Fue ahí cuando nosotros, los héroes, llegamos con un nuevo producto, el café. Y así fue como salvamos la economía de todo el país. Por esto, y para que produjéramos más, el presidente Gerardo Barrios nos regaló las tierras de pequeños campesinos que ellos no las iban a utilizar tan efectivamente como nosotros. Y así fue como la ley de extinción de las comunidades fue creada. Todo gracias a nosotros. Y pues así, y con muchas otras leyes como la ley de extinción de ejidos, ley de titulación de terrenos rústicos, nos fuimos quedando sin tierras, porque todos iban los ricos hacendados y ya no podíamos hacer nada, solo tratar de buscar empleo para lograr mantener a la familia. Pero el trabajo cada vez más escaso y más duro, nos habíamos convertido en esclavos. Pero claro, como esos ricachones manejaban toda la economía, podían llegar a manipular las formas como quisieran. Y al fin y al cabo, me tocó irme a vivir a la ciudad porque la platica ya no me alcanzaba, aunque algunos de mis amigos decidieron irse a trabajar a las bananeras en Honduras. Por lo menos ellos siguieron ejerciendo su labor. Pero los hacendados no querían eso. Entonces, para evitar que nos fuéramos, crearon la Policía Rural y la Guardia Nacional. Todos estos eventos se dieron por el levantamiento campesino que tuvo lugar en El Salvador en 1932. Este fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en la destrucción de la cultura de un pueblo. La tensión política y social ha existido en El Salvador desde los años 40, lo que trajo conflictos que llevaron a crisis sociopolíticas causadas por el empeoramiento de la calidad de vida de las clases populares. Y así, las clases sociales medias y sus miembros más ilustrados, como estudiantes, profesores y empleados, expresaron el descontento de la sociedad frente a la exclusión del gobierno debido a los fraudes electorales en 1972 y 1977, que se presentaban por parte del estamento militar, cuyo único interés era seguir enriqueciéndose y prevenir los levantamientos sociales y la movilización campesina, por lo cual los diferentes grupos sociales, como el campesinado, se unieron para luchar por sus derechos, especialmente por el de ser organizados. Y pues hubo un momento en el que ya no podíamos aguantar más las condiciones tan precarias e insalubres en las que nos encontrábamos, ya que el gobierno había creado una sociedad estamental en la cual los pobres no vivíamos en condiciones dignas. Y cuando el precio del café bajó, fue nuestro límite. Decidimos hacer protestas y rebeliones contra los oligarcas para que pudiéramos tener la misma cantidad de tierra. Pero en vez de ayudar, les dieron más tierras a los ricos. Y por eso tuvimos que atacar las instalaciones militares. El Partido Comunista Salvadoreño nos ayudó a organizar esto. Y el gobierno de Maximiliano Martínez respondió con el genocidio de cualquiera que se levantara contra su dictadura. Por eso, la Federación de Trabajadores del Campo fue la organización campesina que surgió, la más fuerte que ha tenido el país, en la cual se reunieron diferentes grupos campesinos, como la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños,
y Unión de Trabajadores del Campo, las cuales a lo largo de su historia comenzaron a tener un mayor contacto con ANDS 21 de junio, la Organización de Maestros Salvadoreños, las Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de julio, FUR 30, los Universitarios Revolucionarios 19 de julio, UR 19, la Unión de Pobladores de Tuburios, UPT, y el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, MERS, los cuales formaron el Bloque Popular Revolucionario, BPR. Este tenía un mayor apoyo popular, mayores bases teóricas, las cuales desfilaron por las calles de San Salvador con la idea de que si todos estaban unidos, nadie podría contra ellos. El mercado internacional hace una gran parte de la economía del país, ya que este vivía de las exportaciones. Sin embargo, existían diferentes empresas extranjeras europeas que controlaban el mercado y la parte de los créditos. Siendo así, el más importante era Inglaterra, ya que desde la independencia, este ha visto El Salvador como una inversión por medio de los empréstitos ingleses. También, por medio de estos, se creó el ferrocarril, el cual le permitió a la corona británica, por medio de estas comerciales, manejar el mercado externo, como exportaciones. Bajo el gobierno de Carlos Meléndez, se disminuyen las exportaciones con Inglaterra. Sin embargo, en el gobierno del presidente Enrique Araujo, los oligarcas le dieron la bienvenida a un nuevo grupo, los estadounidenses capitalistas, los cuales reemplazaron a los oligarcas manejando las relaciones económicas y las políticas del país. Para que el país siguiera funcionando, tenía que hacer algunos cambios, una modernización. Por eso fue que nos decidimos ayudar a comunicar el este del país con el oeste, las zonas cafeteras con el resto del país. Y por medio de este, el gobierno nos comenzó a ceder cada vez más poder en las políticas como en las cosas económicas. Por eso, lo cual en 1908, la exportación de capitales comienza en Andes, trayendo bulldozers, muelles, minas y ferrocarriles, lo que ayuda al comienzo interior del país, pasando por la producción artesanal a la producción manufacturera. Durante este periodo de tiempo se crearon diferentes partidos políticos, los cuales querían luchar contra la exclusión, más que todo política. Asimismo, se creó un gran grupo guerrillero formado por diferentes grupos izquierdistas, como el FPL, el RN y el PSC, el cual tomó por nombre DRU. Estas guerrillas fueron ayudadas por la iglesia. Esta hacía que la gente se concientizara de lo que estaba pasando para que hicieran algo al respecto, como por ejemplo ser parte de los mismos grupos armados para acabar con la gran iniquidad y pobreza que esta dictadura estaba dejando. Sin embargo, dentro del propio gobierno militar habían desacuerdos por las diferentes idealidades. Por eso, en 1944, el general Maximiliano Hernández Martínez dejó el poder. Después de esto, miles de golpes militares de Estado tomaron lugar. El líder Arturo Romero y el Partido de Unión Demócrata así se prepararon para el proceso electoral. Sin embargo, tenían gran competencia contra el Partido Agrario, cuyos patrocinadores eran la oligarquía y los grupos sociales conservadores. A pesar de todo, el Partido Comunista de El Salvador, que fue un líder en el levantamiento campesino, no tenía nada con qué combatir por su poca organización y poca base social, por lo cual, después de diferentes golpes de Estado durante los años de 1950, 60 y 70, los militares en mando se dieron cuenta de las necesidades políticas, económicas que necesitaba el país. En otras palabras, necesitaba un cambio estructural. Sin embargo, estos nunca pudieron llegar al control total de El Salvador, ya que este papel lo tenían las oligarquías. En los años 60 hubo gran violencia a niveles sociopolíticos, producidos por la baja en la calidad de vida en los sectores populares, sino que también
por los diferentes gobiernos excluyentes que siguieron al de Martínez, los cuales llegaron al poder por medio de fraudes electorales. En 1972 y 1977, los opositores como UNO, PDC, MNR y UDN se quejaban, pero UNO siendo el más importante, ya que presentaba inconformidades para tener una buena democratización, sino más importante, lo hacía de una forma pacífica. Por eso, en 1977, UNO organizó una protesta popular donde se tomaron la Plaza de la Libertad en San Salvador. Aquí fue cuando el Bloque Popular de Masas se creó, cuando todos estos partidos excluidos se unieron para luchar contra la hegemonía militar. Al ver todos estos disturbios políticos y diferentes grupos guerrilleros que estaban acabando con la paz de este país, Estados Unidos, que solamente se encontraba en la economía para que éste no tomara el modelo comunista, ya que estaba en una guerra basada en inteligencia con los rusos, por ver cuál era el sistema económico que iba a gobernar el mundo. Era el capitalismo versus el comunismo. Al ver que El Salvador estaba inundado de todas estas guerrillas con pensamientos comunistas, Estados Unidos decidió que debía hacer algo, por lo cual brindó ayuda económica y táctica al gobierno de El Salvador. Las guerrillas decidieron que no podrían solas contra Estados Unidos, por lo cual hubo una mayor convergencia en los grupos armados, formando el grupo revolucionario armado más grande que la historia del país ha visto, el FMLN, creado en 1980. Los extranjeros hacen parte de la oligarquía del país. Por todas las huelgas presentes, el gobierno militar decidió no hacer fraude y permitir que otro partido participara, el Partido Arena. Este fue representado por José Napoleón Duarte. Durante su gobierno, Estados Unidos tuvo mayor control del poder. Al tratar de resolver los problemas que este país tenía, como la desigualdad de tierras, hizo una reforma agraria, la cual fue puramente elaborada por Estados Unidos. Esto motivó a muchos campesinos a llevar a cabo diferentes exportaciones, las cuales se dirigían a este país norteamericano, lo cual ayuda a que éste formara parte de las oligarquías. Pero este intento no funcionó debido a la falta de tecnología y la guerra civil que dejó al país sin campesinos para que ayudaran en su economía. Esto también llevó a gran violencia, porque al ver que Estados Unidos era el causante de la pobreza, el FMLN tomó mayores medidas, por lo cual comenzaron a atacar el gobierno y a secuestrar personas. Debido a esto, Estados Unidos mandó tropas para pacificar, pero esto solo empeoró la situación. La situación económica para ese entonces era que había escasez de trabajo y escasez de tierra. El terremoto de 1986 dejó innumerables consecuencias. La primera fue una decadencia en la economía a nivel nacional. La segunda fue un gobierno en crisis, ya que debían tomar decisiones apresuradas pero certeras para el beneficio de todos, sin mencionar los innumerables damnificados que también se encontraban allí. Durante todo este tiempo, los Estados Unidos era el patrocinador de la guerra civil que estaba ocurriendo en El Salvador, ya que querían que el gobierno militar ganara para que de esta forma el modelo capitalista siguiera manejando el país. Sin embargo, este país norteamericano ya no le veía mucha importancia al país centroamericano, que no le estaba dando tanta ganancia como éste esperaba. Aunque igual quería que el gobierno militar ganara, por lo cual tuvo que poner gran presión en estos para que la guerra acabara, porque ya no podía invertir más en El Salvador. Además, la violación de derechos humanos era inmensa por parte del gobierno, lo cual estaba trayendo muchos problemas.
por lo que nos estaban presionando aún más. El gobierno no sabía qué hacer en ese momento. Teníamos guerra que teníamos que acabar porque ya no se iban a parar de llegar fondos. Y el pueblo seguía insistiendo porque la pobreza y la inequidad eran cada vez más grandes. ¿Qué debíamos hacer? En 1980, el arzobispo Monseñor Oscar Romero, el cual en ese entonces daba diferentes discursos para ayudar a las guerrillas y a patrocinarlas, fue asesinado durante una misa por denunciar los diferentes ataques contra los derechos humanos que el gobierno había cometido y contra la reforma agraria, que estaba acabando con todos los campesinos, y el cual decía que no entregaría las armas porque de lo contrario íbamos a ser convertidos en civiles más vulnerables de lo que ya éramos. El gobierno decidió llamar al FMLN para llegar a un acuerdo, porque ni los militares eran los que más estaban sufriendo, ni los guerrilleros, eran los civiles, los cuales estaban en medio de todo el conflicto. Por eso, mientras llegaban a nuestros acuerdos o a la paz, decidieron hacer un cese al fuego. El Tratado de Paz de El Salvador se firmó el 16 de enero de 1992. El Tratado de Paz consistía en una serie de enormes acuerdos entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional después de 12 años de guerra civil. Se llegaron a unos consensos de ambas partes, lo cual modificó la Constitución. De este proceso se creó la Policía Nacional y se hicieron modificaciones al sistema judicial, haciendo mucho énfasis en la defensa de los derechos humanos. Además, se hicieron reformas para el arreglo del conflicto de las tierras. La ideología de todos los habitantes del país era que éste saliera adelante, y todos tenían una mayor esperanza, ya que la guerra civil por fin había terminado. Por esto, el gobierno decidió hacer diferentes cambios a la mejora del país. Por ejemplo, el de un plan de desarrollo para que todo se efectuara con efectividad. Este era para mejorar la infraestructura de todos los espacios públicos, además la salud, el mayor acceso a la tecnología y la educación, para que el país tuviera la oportunidad de tener un mejor futuro. Adicionalmente, después del acuerdo de paz, muchos de los guerrilleros empezaron a vivir en las ciudades y en las diferentes partes del país, ya que ya no tenían ninguna razón para esconderse en la selva. Ya todo estaba mejorando. Uno de los muchos acuerdos que tuvieron los tratados de paz fue tener una democratización transparente, en la cual cualquiera pudiera ser elegido. Además de esto, tuvieron que reorganizar la política nacional, ya que los militares no podían seguir controlando todo el poder del país. Esto produjo que hubiera menos exclusión, porque así cada grupo minoritario o mayoritario tendría su propio representante en las políticas para velar por ellos. Y aunque estas fueron las ideologías que el pueblo quería que se cumplieran, esto no era tan perfecto como se mostraba, pues porque el fraude electoral se seguía presentando muy constantemente y las personas no tenían tanta voluntad de escoger a sus líderes. Muchas de las cosas implementadas en el plan de desarrollo fueron explicadas como la inversión en la educación, en el trabajo y en la infraestructura, lo cual llevó a una mejor industrialización en diferentes productos, como textiles, calzados y aparatos electrónicos. El Salvador decidió ubicarse como un país exportador de materias primas, por lo cual decidieron aumentar su producción para seguir creciendo en la economía mundial. Esto trajo diferentes repercusiones buenas en el aumento de empleo, que ayudaba a que la calidad de vida de las clases populares creciera. Otro de los acuerdos era que el FMLN fuera aceptado como un partido político, el cual podría participar en las elecciones. Y así fue como ocurrió, porque el presidente actual de El Salvador es representante del FMLN. Así que esto significa que están poniendo sus ideologías y esperanzas para mejorar la nación.
Por todo lo anteriormente dicho, podemos decir que la Revolución de El Salvador sí fue exitosa en la mayoría de sus aspectos políticos, económicos y sociales. Y aunque todavía hayan cosas por mejorar, se puede decir que el objetivo de la revolución se cumplió.